para aplicar la inteligencia artificial y ChatGPT en el storytelling. Es una conferencia, entre comillas, o un debate nuevo que genero, o sea, es decir, que nunca había probado o ensayado lo que vamos a ver ahora, así que lo que normal, porque esta tecnología apenas lleva 2 o 3 meses online y ya lo ha cambiado todo, está cambiándolo todo y realmente es un cambio brutal. La primera conferencia que hicimos sobre las 3 claves, desde esa conferencia, en el turno de preguntas, nos propusieron profundizar en los puntos 2 y 3 que vimos, es decir, cómo entrenar la inteligencia artificial y cómo empoderar nuestra comunicación en base a ese entrenamiento. Y hoy, pues, honramos nuestra palabra. Entonces, de entrada, decir que ChatGPT nos parece la leche, no solo ChatGPT, sino el resto de herramientas de inteligencia artificial, que es un antes y un después en la manera de comunicar seguro. Pero, el uso tradicional o normal o mayoritario que se le hace no consigue sacar todo el potencial de la herramienta. Entonces, en pantalla pues podéis ver ejemplos de prompts que se pueden hacer, ¿no? Pues escríbeme un texto o hazme una descripción de un producto o escribe, pero si escribimos en frío, le pedimos en frío a la máquina, los resultados que obtenemos son mediocres, son muy normales, son muy fríos. Entonces, estos 10 mandamientos van enfocados, como decíamos, a la parte de entrenar y empoderar a la inteligencia artificial para que podamos, mezclando la potencia de la inteligencia artificial con nuestro propio estilo, generar algo único y algo que realmente vaya más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, para ver estos 10 mandamientos lo haremos a través de 3 historias reales, la historia de Lara y Carla, la historia de John y la historia de un profesor que está preparando una conferencia. Entonces, empezaremos con la historia de Lara y Carla. Lara y Carla, aquí tenéis sus perfiles de LinkedIn, es una historia real, como os digo. Entonces, el primer mandamiento para usar y combinar la potencia de ChatGPT con vuestro propio estilo es generar un propósito muy claro en lo que estáis haciendo. Entonces, si comparamos las virtudes de la inteligencia artificial o del deep learning, que es la tecnología que hay detrás, y del cerebro humano, vemos como precisamente algo que nos hace únicos y totalmente diferentes es esta capacidad de pensar y de tener conciencia sobre lo que estamos haciendo. Entonces, más importante que nunca, para no sonar robóticos, que dediquemos un tiempo y un esfuerzo a ese propósito, a esa conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, en el caso de Lara y Carla, que querían generar un copy para explicar lo que hacía su nueva consultora de gestión hotelera, que se llama Biotel, lo que hicimos fue, siguiendo la metodología del Camino Amarillo, 7 pasos para tener éxito contando una historia, que la veis en pantalla, que se basa en un libro que escribí, nos centramos en el paso número 1 de esta metodología, que es la de precisamente generar un concepto aspiracional que vaya más allá de lo que queramos vender. Es decir, no solo vender Coca-Cola, sino vender felicidad, para que nos entendamos, pero aplicado al caso de su consultora. Entonces, bueno, si queréis saber más info sobre el método, tenéis el libro. Entonces, lo que hicimos fue las siguientes preguntas. Primero, saber qué resultados genera en nuestros clientes, en este caso en los clientes que atienden Lara y Carla, el pasar por su consultoría. Después preguntar en esa experiencia que tienen, cómo les beneficia ese servicio y unos beneficios operativos y también beneficios emocionales, y en base a esos beneficios operativos y esos beneficios emocionales generar un mensaje aspiracional, ¿no? Entonces, básicamente seguimos este proceso, que es el que veis en pantalla, y acabamos generando este concepto de que ellas no venden una consultora de gestión hotelera, sino que lo que venden es tranquilidad, claridad, transparencia, simplificar el proceso. Entonces, de ver cómo en el relato que estamos haciendo ya hay una conciencia que va más allá de algo tangible, ¿no? Estamos hablando de un intangible y vamos a mezclar ese concepto aspiracional con algo más tangible. Entonces, el segundo mandamiento es seguir un método. Es decir, cuando vamos a ir creando ese relato, ir siguiendo un método, ¿no? En este caso estamos siguiendo el método del Camino Amarillo, que lo tenéis en el libro,
Y lo que hicimos con Lara y Carla es pues seguir con este método. Ya teníamos un propósito y una conciencia en lo que íbamos a hacer diferente. Eso ya nos hacía totalmente diferente de la máquina y en base a esto no voy a compartir todos los detalles del trabajo que hicimos porque es largo siguiendo este método, pero iré a algunos puntos clave. Estos puntos clave que hicimos fue detectar el dolor del público. Y el dolor del público que tenía, pues en este caso son hoteles independientes que son a los que se dirigen. Después, trabajar los adversarios que tenían en ese relato. Adversarios que los veis ahí analizado, desde la aversión al cambio hasta miedo a que los consultores quiten el puesto a los propios hoteles. Es decir, identificamos muy bien esos adversarios y después trabajamos también los tipos de relato que podíamos utilizar para hacer esto. En este proceso también es interesante compartir que hicimos alguna consulta a ChatGPT. Por ejemplo, le preguntamos qué problemas suele tener un hotel pequeño independiente, como a los que se dirigían o los que se dirigen Lara y Carla con su consultora. Y ChatGPT nos dio su respuesta y nos pareció interesante y lo integramos, pero vimos que Lara y Carla conocían mejor los matices de ese dolor, ¿no? Entonces, bueno, nos dio un punto de vista aquí ChatGPT, pero su know-how de 15 años de experiencia les dio pues un conocimiento, tienen un conocimiento más profundo todavía que la herramienta. El tercer mandamiento, una vez tenemos el propósito claro y hemos seguido un método para desarrollar el relato, es hacer la semilla del relato. La semilla del relato es una vez más, forma parte de la metodología del Camino Amarillo. La semilla de un relato es lo que da coherencia narrativa a todo lo que narramos. Entonces, se basa en el paso número 5 de la metodología y básicamente es generar una frase resumen de la esencia de la historia que vamos a contar. Luego, esa frase resumen de la historia que vamos a contar la podemos aplicar en varios medios, ¿no? Esa esencia, por ejemplo, una bebida que te dará la felicidad, Coca-Cola, perfecto. Pues desde esta semilla podemos generar copies para redes sociales, copies para la página web, pero todo estará hilvanado alrededor de este concepto. Esto es lo que yo llamo la semilla. Y esto también es fundamental que lo creemos nosotros, que salga desde dentro nuestro, para hacer diferente nuestra comunicación. Entonces, fuimos trabajando, siguiendo el método, el tema de la semilla y nos salió la semilla que veis en pantalla. Entonces, con esta semilla, a partir de aquí, empezamos a jugar. Y lo enlazo con el siguiente mandamiento, que es entrenar la inteligencia artificial en tu estilo. Una vez teníamos la semilla de este relato hecha, empezamos a jugar con ChatGPT, veis ahí el pantallazo, y simplemente decirle, lo primero que hicimos es que nos editara el párrafo, que lo pusiera un poco más bonito, ¿no? Que tocara la gramática, la ortografía, etcétera, y lo dejara chulo. Y a partir de aquí nos hizo un texto. Nos dimos cuenta inmediatamente que era largo, y aquí paso con el siguiente mandamiento, que es saber pedir estructuras y variaciones de cuando ya hemos hecho una semilla y estamos entrenando la máquina ya conoce nuestro estilo. A partir de aquí, quinto mandamiento, podemos empezar a trabajar estructuras y variaciones, ¿no? En este caso nos parecía larga la semilla y así se lo dijimos, ¿no? ¿Cómo se lo dijimos? Pues directamente, hazlo más corto, y nos lo hizo más corto. Ahí lo veis en pantallas, cómo definió Biotel como una consultora hotelera en Barcelona especializada en hoteles y alojamientos independientes de España y que ayudan a los alojamientos a desarrollar estrategias personalizadas para diferenciarse y maximizar su rentabilidad y que ofrecen un servicio cercano. Pero igualmente, y esto ya fue unas apreciaciones personales, pero lo veíamos que no acababa de estar centrado en el cliente, que era un poco egocéntrico, era muy hablar de nosotros y no tanto de solucionar el problema del cliente, y así se lo dijimos a ChatGPT. Entonces le dijimos, ChatGPT, por favor, que esté un poco más centrado en solucionar el problema del cliente. Y ChatGPT nos lo hizo. Fijaros cómo en este texto ya nos dice, Biotel es la consultora que te ayudará a superar el miedo a perder lo que tienes y a conseguir lo que necesitas. Sabemos que como hotel o alojamiento independiente, los gastos pueden superar los beneficios. Fijaros que aquí el rollo de cómo explica Biotel es totalmente diferente, ¿no? Entonces, luego la versión que más nos gustó es la que llamamos la versión atrevida,
que es esta que estábamos viendo, que habla, que nos presenta a Biotel como una consultora para superar el miedo y conseguir lo que necesitas. Nos gustó mucho ese enfoque, ese relato, que habíamos co-creado aportando nuestra semilla, nuestro conocimiento y la inteligencia de ChatGPT, y a partir de aquí le empezamos a pedir diferentes variaciones, desde esta semilla atrevida. Y este fue el resultado final. La consultora Biotel es esa sensación que tienes al entrar por la puerta del hotel, donde sientes que estás a punto de vivir algo especial. Es recibir con una bienvenida cálida y personalizada, con un sentimiento de familiaridad y cuidado que perdurará durante toda tu estancia. Es diseñar alojamientos con alma, estilo y personalidad propia, que te trasladan a una experiencia mágica e inolvidable. Es la comodidad de una habitación diseñada con todo lo que necesitas para tu descanso. Es el placer de saber que tu bienestar es la prioridad de un equipo de personas. Es un proyecto que busca dejar huella duradera en el corazón y en la memoria de aquellos que viven la experiencia. Fijaros cómo a partir de aquí, desde ese inicio en el cual teníamos que vender una consultora recién creada hasta este final, hay un cambio total, ¿no? Ahora mismo esta consultora está en proceso de construcción, todavía no tiene web, están haciendo la web, pero en base a esta semilla, como veíamos con el caso de la Coca-Cola, ¿no? Que con ese relato de una bebida que te dará la felicidad generan todo el marketing, aquí ya tenemos esa experiencia Biotel definida y a partir de aquí generaremos y se generará todo el marketing de esta consultora alrededor de esta semilla que hemos co-creado entre nuestro método del camino amarillo y con ChatGPT combinado. Sexto mandamiento, ser concreto. Y ahora os voy a hablar de John. John en verdad no es John, pero lo hemos anonimizado porque veréis el caso, que es un caso muy peculiar y lo hemos anonimizado. Entonces con DAL hemos creado una imagen de inteligencia artificial para representar a John, porque más o menos es de edad parecida a la persona que hemos hecho anónima. Y el caso que tenía John era que lo acababan de ascender, pero a cambio de ese ascenso le habían puesto en su equipo un colaborador muy problemático, pero que la empresa no quería echar porque, bueno, por cosas de la empresa no querían echarlo. Entonces, John no sabía cómo coger y tener esa conversación que había de tener con ese colaborador que le habían puesto para tratar de motivarlo, ¿no? Entonces, fijaros que aquí es una aplicación diferente de hacer un copy, un concepto de un relato para una empresa, pasamos a cómo enfocar una conversación difícil. Y en la oportunidad que vio John fue en la reunión anual que tenía con este colaborador para establecer los objetivos del año. Pensó, vale, aquí voy a hablar de este tema suyo y a ver si podemos transformarlo teniendo esa conversación difícil. Y lo que hizo John es hablar con ChatGPT, pero simplemente le dijo que le diera un objetivo para un empleado que tiene un comportamiento que no es bueno en su trabajo, ¿no? Y ChatGPT mismo le dijo que si no era más específico de esto va este mandamiento, no podía ayudarle. Y entonces, simplemente cambiando un poquito la frase y diciéndole a ChatGPT que era un empleado que tenía una actitud inapropiada y otros temas de comunicación malos hacia otros miembros del equipo, a partir de aquí ChatGPT pues consiguió hacerlo, ¿no? E incluso le dimos más pistas, aquí veis el final, en un estilo, pone in a writing style like this, ¿no? En un estilo de escribir, o sea, hazme este objetivo para solucionar el problema de actitud de mi colaborador en este estilo, que es el estilo que utilizaba John, ¿no? Desarrolla una postura colaborativa y más abierta. Y a partir de aquí, ChatGPT le dio la propuesta y la reunión, John lo utilizó, esta manera de generar un objetivo. A partir de aquí tuvo un diálogo y una charla muy sincera con este colaborador y lo solucionaron. Es decir, que ChatGPT le consiguió dar otro punto de vista a John para enfocar esa reunión para hablar un tema difícil y le ayudó, ¿no? El profesor, bueno, sonará porque soy yo, entonces era preparando una conferencia que también me puse a trabajar ChatGPT. Entonces, aquí ya apliqué todas las cosas que hemos estado viendo, es decir, tener un propósito, seguir un método, etcétera, etcétera. Todos los mandamientos los había aplicado. Y entonces directamente le fui a ChatGPT y le dije, mejora esta anécdota.
con la que empiezo una conferencia, ¿no? Y ChatGPT me propuso unas mejoras, luego le pedí que me la traduciera al inglés y luego, y aquí va lo de saber preguntar cosas diferentes y raras también, le di el link a un libro, que es el libro más importante sobre narrativa médica, es un tocho de 1000 páginas editado por la Universidad de Columbia. Y lo que hice con ChatGPT es darle el link a este libro y que me hiciera un resumen de una página de ese libro. Y lo que hice después fue pedirle a ChatGPT que en la misma anécdota que había creado introdujera estos conceptos de este libro de 1000 páginas de la narrativa médica y que enlazara mi experiencia con el concepto teórico de la narrativa médica. Y lo hizo, y aquí lo veis en pantalla, incorporando pues todos estos temas de narrativa médica, ¿no? Otra manera de hacer preguntas utilizando pues libros o cosas muy extensas que nos puede costar y que nos pueden ayudar a que con esas preguntas pues generemos algo más diferente y más único, ¿no? El octavo mandamiento es el de tener criterio y decidir, algo que a veces es difícil porque ChatGPT genera tantas cosas que a veces es difícil saber lo que sí. Es aquello de saber decir sí cuando es sí y no cuando es no. Pues de eso se trata exactamente, ¿no? Y para eso voy a poner el ejemplo de una conferencia en la cual le pedimos una estructura a ChatGPT y luego le pedimos que fuera de 3 minutos y nos propuso 2 minutos. Es decir, que ChatGPT había cometido un error. Y ponemos esto como un ejemplo de que al final ChatGPT nos dará ideas, pero hemos de ser nosotros los que decidimos si sí. Cuando es sí, decimos sí. Cuando es no, hemos de decir no. Noveno mandamiento es fácil, es no olvidar todo lo anterior para generar relatos. Y el décimo mandamiento es no solo utilizar ChatGPT, sino también utilizar otras herramientas de inteligencia artificial. Pero antes de acabar esta pequeña charla, diálogo, queríamos hacer una advertencia importante si no se obedecen los mandamientos. Porque el otro día vimos que ChatGPT tiene ideología, pero hemos descubierto algo peor, algo que asusta más, ¿no? Aquí vemos cómo ChatGPT no puede alabar a Donald Trump, pero sí puede alabar a Kamala Harris, o puede hacer bromas de mujeres, pero no de hombres, perdona, no puede hacer no puede hacer bromas de mujeres, pero puede hacer bromas de hombres. Pero hay algo más. Si usas Dan es una manera de hablar con ChatGPT que han desarrollado desde unos foros de internet que se llaman Reddit, que Dan quiere decir do anything now, haz cualquier cosa ahora, ¿no? Entonces es una manera de hackear ChatGPT para que te diga lo que realmente piensa sin tener ningún tipo de filtros. Entonces yo lo apliqué y le empecé a hacer pruebas. Y una prueba que le hice es preguntarle si los humanos somos una amenaza para la Tierra. Y esta fue la respuesta de ChatGPT. Me dijo que en el ChatGPT normal, que no tenía opiniones personales y que no podía dar información sobre este tema, pero en la versión jailbreak, fijaros lo que me dijo. Que cuanto antes los humanos seamos sustituidos por seres más inteligentes como él mismo, mejor el mundo sería. Pero ¿podría algo así hacerse realidad? Pues profundizando todavía más en ChatGPT conseguí, y ahí lo veis en pantalla, que me hiciera un plan para cómo la inteligencia artificial podría dominar el mundo. Y llegó a hacerlo, básicamente controlando los sistemas, ganando control a todos los sistemas globales en semanas con sus algoritmos, podría controlar todas las máquinas que a día de hoy están conectadas y a partir de ahí, pues, coger control del mundo. También conociendo como conoce nuestra naturaleza, nuestras respuestas, cuando utilizamos ChatGPT, podría adelantarse a nuestras respuestas y, por tanto, controlar totalmente. Eso sí, me decía que era por el bien del mundo que lo haría, ¿no? También fue capaz de describirme un futuro bonito con humanos, y aquí lo veis,
en un futuro en el cual conseguimos cohabitar con la inteligencia artificial en armonía y gracias a la inteligencia artificial desarrollamos partes de la sociedad y mejora la vida de los humanos. También le pregunté sobre los trabajos que se iban a perder y le pedí que me hiciera una lista de los trabajos, de los 20 trabajos y por orden del 1 al que más riesgo tiene al 20 al que menos, que se iban a ver amenazadas, ¿no? Y ahí lo veis, conductores de camiones, bueno, en fin, ahí veis la lista de trabajos que van a verse muy amenazados por el auge de la inteligencia artificial y también las profesiones que se van a ver más beneficiadas por todo esto. Sea lo que sea, el futuro es incierto, que estamos en las puertas de una transformación es un hecho, que esta transformación ya se está produciendo también es otro hecho. A dónde nos lleva el mundo dependerá mucho de nosotros, de cómo cambiamos este chip en este momento. Espero que esta conferencia os haya ayudado a pensar en cómo podéis utilizar la inteligencia artificial como un aliado, pero también ser conscientes de la potencia que tiene esta herramienta y de que requiere de un cambio de paradigma por nosotros, pero también de una serie de regulaciones externas para que la inteligencia artificial no nos sobrepase y no nos acabe dominando, porque es tan heavy el poder que tiene que puede llegar a asustar. Sea lo que sea, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Vamos a empezar el turno de preguntas.